En este video veremos cómo calcular la velocidad de un mecanismo de dos lazos. Y para ello vamos a utilizar el método gráfico. ¿El método gráfico en qué consiste? Dicho método, vamos a poner aquí el nombre, se conoce como polígonos de velocidad. Tal cual es trazar un polígono que a mí gráficamente me represente la velocidad. En eso va a consistir este método, pero de qué forma lo tenemos que hacer es lo que voy a explicar en este video. No es una cosa muy complicada, les puede servir bastante para conocer la velocidad de un mecanismo que puede resultar un tanto complejo. Y aplicando este método gráfico, que tal cual es solamente dibujar en AutoCAD, no se necesita saber otra cosa, podremos conocer la velocidad, todas las velocidades de mi mecanismo, por muy complejo que se vea, como es en este caso de dos lazos. Ok, como introducción tenemos que saber que para conocer la velocidad ya tuvimos que haber conocido la posición. En un video lo explico, lo voy a dejar por aquí arriba para que lo chequen si es que no lo han visto, en el cual desciframos la posición de este mecanismo y encontramos las incógnitas de posición, θ3, θ5, θ6 y S, que son las que muestro en pantalla. Ok, ahora en velocidad, esos datos de incógnitas que teníamos en posición pasan a ser parámetros, ya son datos conocidos. Ahora las variables es la derivada con respecto al tiempo de las variables de posición. Vean, derivada con respecto al tiempo de θ2 es omega 2. Y así de todos los tetas, de θ6, omega 6, de S va a ser S punto. Que me representan ahora velocidades. Y por lo mismo, así como les comenté en posición, en velocidad también tengo que establecer una escala. Vean, en este caso establecí 1 pulgada sobre segundo, es decir, ahora unidades de velocidad. Van a ser 100 unidades de longitud de AutoCAD. ¿Por qué? Porque vamos a trazar, como ya les comenté, el polígono, y ese polígono lo que me va a permitir es medirlo y poder yo convertir esas mediciones en velocidades. Y vamos a ver cómo se logra eso. El paso 1 es iniciar el polígono, dibujarlo con los datos que yo ya conozco. ¿Qué datos voy a conocer siempre? Como les comenté en el anterior video, siempre vamos a conocer las variables de entrada, es decir, esas variables donde yo puse el motor. Yo sé que estaba a 45 grados en ese instante, esa era posición, pero en velocidad sé que ese motor gira a una velocidad de 1 radián sobre segundo, es una variable de entrada. ¿A qué velocidad giran las otras barras o a qué velocidad se desplaza la corredera en el punto C? Es decir, ese pistón, ¿a qué velocidad corre? Eso sí no lo conozco y es lo que vamos a calcular. Entonces, de inicio del eslabón de entrada A2 que pueden ver en pantalla, vamos a acercarnos un poco para explicar esto. Este eslabón seleccionado, yo ya conozco su posición entera y su velocidad también. Conozco que gira a una velocidad de 1 radián sobre segundo, según los datos de entrada. Ok, si gira a 1 radián sobre segundo, entonces yo puedo calcular la velocidad mediante la fórmula de toda la vida de dinámica que aprendí. Y es la que muestro en pantalla. Vectorialmente, la velocidad se calcula mediante un producto cruz. La velocidad angular del eslabón donde está ese punto, es decir, el punto A está sobre el eslabón 2, entonces omega 2. Producto cruz, el vector posición. Ustedes ya saben que es un vector posición. Simplemente hay que conocer los extremos de esos vectores. En este caso, los extremos es O2 y A. Vean, O2 y A. Y de hecho así está trazado el vector con esta flechita. Restaría hacer nada más el producto cruz, pero como es un método gráfico y es lo más simple del mundo, voy a pasar esta ecuación vectorial a su forma escalar. ¿De qué forma lo paso? Yo sé que por definición el producto cruz puedo cambiarlo a la multiplicación de las magnitudes de dichos vectores por el seno del ángulo entre esos vectores. ¿Qué ángulo hay entre omega y un vector posición? Dado que estamos en el plano, omega, imaginen
que sale ahorita de la pantalla y les está apuntando justo a ustedes. Ese es el vector omega siempre, dado que estamos en el plano. Ya si estuviéramos en el espacio, es decir, en 3 dimensiones, otra cosa sería. Pero dado que estamos en el plano es así. El vector posición está sobre el plano. Entonces, entre el plano y un vector que apunta de la pantalla a ustedes, hay 90 grados, evidentemente. Hacemos los cálculos. Omega era un radián. Aquí lo tenemos. Omega era un radián sobre segundo. Por 2 pulgadas es igual a 2 pulgadas sobre segundo. Ya encontré la velocidad del punto A, que es el punto que yo ya tendría que conocer, porque es el primer punto. Entonces, lo que consiste vamos a hacer un poquito de zoom out. Lo que consiste este método de inicio es precisamente lo que acabo de mencionar, encontrar el primer punto que nosotros conozcamos. Vamos a hacer un poquito de énfasis en esto y vamos a mostrar el mecanismo 4 barras que teníamos también en uno de los videos anteriores. Aquí, ¿cómo iniciaríamos? Pues evidentemente también iniciaríamos con el punto A. Conoceríamos omega 2, podría valer 10 radianes, lo que sea. Conocemos este vector posición, sí, también. Y el punto A, podríamos calcular su velocidad de ese punto. Es decir, cuando calculamos velocidades lineales, tenemos que referenciarlos a un punto. Y las velocidades angulares son propiedades del cuerpo. Entonces, si este es un cuerpo rígido, va a tener una velocidad angular. Si este es otro cuerpo rígido, va a tener otra velocidad angular. Y si este es otro cuerpo rígido, otra velocidad angular. Son muy sencillos de calcular las velocidades en estos mecanismos, por eso que lo vamos a ver en un mecanismo un poquito más complejo, que es el de 2 lazos. Entonces, y ahora sí, comenzamos a dibujar. Vamos a dibujar un pequeño círculo que va a marcar mi origen. Y a partir de ese círculo vamos a dibujar BA. BA salió que era 2 pulgadas sobre segundo. Según mi escala, tienen que ser 200 unidades. Pero, ¿a qué orientación la dibujo? Vean, velocidad dice que tiene que ser, de acuerdo a este producto cruz y su interpretación, tiene que ser perpendicular a omega 2, ok, entonces tiene que ir sobre el plano. Todo el plano de la pantalla es perpendicular a omega 2, pero también tiene que ser perpendicular al vector posición R de A con respecto a O2, perpendicular a esta línea que selecciono aquí. Entonces la velocidad siempre va a ser perpendicular al vector posición. Eso es muy importante. Esta línea, ¿a qué orientación estaba? Estaba a 45 grados. 45 grados más 90. Eso es lo que vamos a trazar. Entonces, ya ahora sí, por fin, conocemos todo para iniciar y tenemos la línea que mide 200 unidades de longitud porque es 2 pulgadas sobre segundo y va a ser a 45 más 90. Pensé que en AutoCAD se podría, pero al parecer no. 135. Ok. Este es el paso inicial, apenas es el mero inicio. Y vamos de una vez a etiquetar todo. Eso es importante para que no se nos pierda. Yo por aquí ya había dibujado una flechita, nada más pongo control C, control V. Y vamos a poner el sentido de la velocidad, que es importantísimo. Entonces voy a utilizar mis herramientas de desplazar y de girar. Desplazo más o menos por aquí. Y vamos a girarla. Giramos con respecto a este punto. Y listo. Ese es mi primer vector velocidad. Ok. Ahora el paso 2. Voy a copiar lo del paso 1. Quiero que me quede todo bien explicado. Ya el paso 1 ya lo pasamos. Ahora el paso 2 consiste en ver el siguiente punto. Vean el mecanismo. Ya llegamos al punto A. Ahora lo siguiente parecería ser el punto B, pero vamos a tomarlo completo. Hasta acá, el punto C es el siguiente punto que yo debería conocer. ¿Y cómo lo voy a conocer? Pues aplicando la simple fórmula de velocidad y lo que yo sé de vectores. Velocidad de C se puede calcular de dos formas. O bien es velocidad de A más omega 3 R de C con respecto a A. Ok, va a ser a la velocidad angular de esta barra, producto cruz, el vector posición de C con respecto a A. Bien, ya conozco casi todo, excepto
Lo que no conozco es omega 3. Ojo ahí. Sí conozco este vector posición, pero omega 3 no lo conozco. Velocidad de A ya la conozco porque la calculé en el paso 1. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Lo que se hace es lo siguiente. Conocemos la dirección de esa velocidad. ¿Cómo es? Bien, es perpendicular a esa línea, a ese vector entre C, el punto C y el punto A. Visualicen los dos puntos, C y A. Esa línea que está entre esos dos puntos, la velocidad tiene que ser perpendicular a ellos. Entonces simplemente trazamos una línea de cualquier magnitud, porque precisamente la magnitud es la que no conocemos, y hasta que sea perpendicular. Vean, aquí me marca perpendicular a esa línea. Simplemente desplazo esta línea con desplazar y vamos a tomarla de aquí. Y la ponemos donde había finalizado velocidad de A. Listo. Ahora de velocidad de C, ¿qué conozco? De velocidad de C lo que conozco tampoco es su magnitud. No conozco cuánto vale ese punto o velocidad de C. Es lo mismo. Inclusive lo podemos poner acá. Ese punto es lo mismo que va a ser igual a velocidad de C. Entonces esa velocidad es totalmente horizontal y va hacia la izquierda. Es lo que yo conozco. No conozco su magnitud, pues simplemente lo trazamos y que la geometría me diga el resto. Debe ir a 180, pero no conozco su magnitud. Le voy a poner la que sea. Y aquí se intersectan. Donde se intersectan es la respuesta. Voy a aplicar esta opción de recortar. Selecciono ambas líneas. Clic derecho. Y ahora selecciono el segmento que deseo recortar. Listo. Y entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente etiquetar, poner mis flechitas. Vamos a desplazar. Bueno, en realidad podría utilizar la función de copiar. Copiamos desde aquí y la ponemos aquí. Y ahora vamos a girar simplemente. Bueno, esta no la desplacé. Y vamos a girar. Giramos, selecciono la punta de la flecha. Giro más o menos que me quede ahí, selecciono la punta de la flecha, en girar y listo. Vamos a ir etiquetando también, entonces vamos a copiar esto, control C, escape, control V, me lo puso de otro tipo de texto, entonces vamos a copiar todo y ahorita lo borramos. Tenemos justamente aquí la etiqueta velocidad de A. Velocidad de A es esto. Control C, control V. Esto era velocidad de C. Vamos a ponerlo con mayúsculas. Control V. Y esto es, adivinen, velocidad de, es una velocidad relativa de C con respecto a A. Y justo aquí lo tenemos, vean. Lo voy a seleccionar para que lo vean. Velocidad de C con respecto a es lo mismo que esto. Omega 3 cruz R de C con respecto a es una velocidad relativa. Velocidad de A sí que era absoluta porque iniciábamos desde tierra. Pero estas ya no, estas ya son relativas. Y así se calcula como lo ven en pantalla. Entonces quedamos que esto es velocidad de C con respecto a. Listo, ya nos va quedando más o menos el polígono. Si este fuese nada más todo el mecanismo, es decir, vean lo que voy a seleccionar. Esta barra, esta otra barra y el cilindro que funciona como pistón. Así es un mecanismo biela manivela corredera. Ahí ya hubiera finalizado nuestro análisis de velocidad. Vean, velocidad y ahí acabaría. Ya nada más comenzaría a medir y tendría todo. De hecho, justo desde aquí ya podemos medir.
Vamos a ver cuánto mide esa línea BC. Vean, y es el punto que quiero llegar. Mide 116.0213. Entonces, mide eso, pero nosotros elegimos 100 unidades de longitud igual a 1 pulgada sobre segundo, le quitamos 2 ceros, 1.1602. 1.1602. Y ya encontramos la primera incógnita de nuestra velocidad. Esto va a ser 1.1602, me parece que era. Si no, ahorita lo corregimos. 1.1602 pulgadas sobre segundo. Ya encontramos la primera incógnita. En eso consiste, vamos a medir otra vez nada más para comprobar, 1.1602, En eso consisten los polígonos de velocidad, en yo trazar simples figuras geométricas que van a ser polígonos y medirlas. Al momento de medirlas, yo como tenía una escala de velocidad, ya obtengo la velocidad gráficamente, muy fácil. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de eslabones. Vean, ahora necesitamos la velocidad de este punto B. Esa velocidad se calcula súper sencillo. Vamos a copiarlo del paso anterior para ir cronológicamente bien. Y en el paso 3 me dice que la velocidad del punto B es prácticamente, vean, perdón, aquí voy a seleccionar esto. Quiero que vean el paso 2 y el paso 3. Vean, velocidad de C es BA más omega 3 por RCA. Y velocidad de B es RA más 1/2 de omega 3 RDCA. Es decir, nada más el 1/2 de VC con respecto a. ¿Por qué? Pues porque es el mismo eslabón. Vean, es el mismo eslabón 3 que estoy seleccionando, solamente que ahora quiero conocer la velocidad del punto B. Y el punto B está a la mitad, pues va a ser la mitad de velocidad también. Es equivalente, así de directo. Entonces, yo ya sé que la velocidad va a partir del punto medio de esta línea que estoy seleccionando, que es VC con respecto a. ¿Vean? Y también lo selecciono aquí para que lo comparen. Es eso, 1/2 de VC con respecto a. Bien, pues ya sabemos de dónde van a ser esa velocidad. Ahora hay que ver la dirección de esa velocidad. Y la dirección es muy simple. Selecciono un punto, el que sea, pero con la condición de que sea perpendicular. A lo mejor ahí me va a quedar un poco mal. Desde aquí y aquí es perpendicular, vean, a esa línea. Si se preguntan o a ustedes no les está apareciendo esa opción de perpendicular, abajo a la derecha, ya lo he mencionado, se puede forzar el cursor a esos puntos, muy importante, y seleccionan la opción de perpendicular. Si está palomeada, entonces sí les va a aparecer como a mí, si no, palomeen. Ok, entonces movemos esta línea, desplazar desde este punto. ¿Y dónde la vamos a ubicar? Justo lo que dijimos aquí, tanto choro, a la mitad de VC con respecto a. Esa es la dirección de la velocidad D con respecto a B. Esa es su dirección. Su magnitud no sé porque no la he calculado. Pero eso me lo va a decir el método gráfico, eso me lo va a decir mi polígono. Lo que importa aquí es conocer las direcciones de esas velocidades. Ok, falta solamente una velocidad. La velocidad de D con respecto a O6. Es decir, de este mismo punto, pero ahora referenciado a O6, ya no referenciado a B mayúscula, sino ahora a O6. Y esa velocidad pues no es otra cosa más que una línea perpendicular a esa línea. Vamos a ver dónde ubicamos la perpendicularidad. Aquí, perpendicular, ok. Y desplazo esta línea desde aquí de la base. Ok. ¿Y dónde la vamos a ubicar? Vean, es muy importante esto. Esa es la velocidad de D con respecto a O6, ojo. Pero O6 es un punto fijo, es el origen. Al igual que O2, son orígenes.
y va a ser el origen también de mi polígono de velocidad. Entonces lo pongo en el origen porque es una velocidad absoluta. Si son velocidades absolutas, parten del origen. Si son velocidades relativas, pues parten de donde son relativas, de ese punto relativo. Recortamos, como lo hicimos anteriormente, seleccionamos ambas líneas, clic derecho y recorto las líneas. Ok, doy Escape y ya tendría prácticamente todo mi polígono. Creo que al parecer me adelanté un paso, entonces vamos a ponerlo justo aquí. Este paso es justo lo que hicimos, pero como ven, así de rápido se tiene que calcular esto, no nos tiene que tomar mucho tiempo. Vamos a hacer esto un poquito más para abajo y seleccionamos esto, desplazar, y vamos a ponerlo aquí mismo. Paso 3 y 4 es crear este polígono. Vamos a mover VA de modo que nos quede espacio para identificar lo demás. Eso es VCA y ponemos una flechita, control C, control V. Vamos a desplazar nada más para etiquetar y que nos quede bien el polígono. Giramos y listo. Ok, entonces nos queda etiquetar esa última también línea que representa una velocidad lineal. Desplazamos desde la punta, yo creo que al centro. Seleccionamos otra vez, girar. Seleccionamos el pivote y clic derecho. Listo. Entonces, este VA mejor lo pongo por acá para que no se vaya a confundir. Esta velocidad, ¿cuál sería? Vamos a copiar esto. No es otra velocidad más que... Es más, vamos a verlo. ¿Cuál velocidad era? Esa línea era perpendicular a esta línea que voy a seleccionar en pantalla. Entonces, la velocidad es V de D, punto D, con respecto a punto B. Entonces, esa es la etiqueta que le vamos a poner. D con respecto a B. Y la ponemos ahí. Simplemente lo desplazamos para que quede un poco mejor. Ok. Al desplazar nada más estoy haciendo clic en ese cuadrito y listo. Y esta sí que va a ser una velocidad absoluta porque parte de nuestro origen de velocidades. Esta velocidad es simplemente velocidad del punto D, absoluta. Y ya tendríamos todas nuestras velocidades. ¿Qué es lo que nos resta hacer? Que lo puse acá como paso, debería ser paso 5, ahorita lo corregimos. Ya simplemente calcular, ahora sí, ya lo que yo deseo. Y en este caso les pongo un ejemplo. Vamos a recordar cuáles eran nuestras incógnitas. Nuestras incógnitas eran omega 3, omega 5, omega 6, ese punto que ya la encontramos rápidamente. Pero no les voy a calcular todas, sino que les voy a mostrar el proceso de cómo se calculan y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular omega 5. ¿Cómo se calcularía omega 5? El paso es el siguiente. Omega 5 veo a qué eslabón pertenece. Vean, omega 5 pertenece a este eslabón que selecciono en pantalla, el eslabón 5, por eso la etiquetamos así. Y lo que vamos a hacer es esa velocidad BD con respecto a B, vean la fórmula, aplicamos la fórmula de dinámica que ya conocemos, V, velocidad de D con respecto a B, es igual a omega 5, que es la variable o la incógnita para mí, producto cruz ese vector posición. Entonces yo ya conozco todo, conozco esta velocidad que estoy seleccionando en pantalla, conozco el vector posición que estoy seleccionando, solamente tengo una incógnita, omega 5, pues un simple despeje. Esa ecuación vectorial la pasamos a una ecuación escalar mediante lo que ya dijimos al inicio del video. Y vean,
Omega 5 va a ser igual a la división entre la velocidad lineal y el vector posición. Pero sus magnitudes, ya no estamos hablando de vectores, sino de escalares. Esa velocidad vale tanto y el vector posición vale 4 pulgadas. Es cierto que vale 4 pulgadas, vamos a ver R de D con respecto a B, que es A5. A5 valía 4 pulgadas, en efecto. ¿Y esa velocidad de verdad vale eso? 1.5295, lo que vamos a hacer es medirla. Y utilizamos la herramienta de arriba a la derecha, donde dice utilidades, dice medir, distancia, medimos distancia de aquí a aquí. Y dice que mide 152.9509. Vean, 152.9509. Otra vez, 152.9509. Aquí me muestra componentes horizontal y vertical, no le hagan caso a eso, sino aquí donde dice distancia igual a 152.9509. Nuestra escala, ¿cuál era? No era otra más que, movemos por aquí, 1 pulgada sobre segundo es igual a 100 unidades de longitud. Eso lo escogimos nosotros. Pues entonces ya quedó. Velocidad de D con respecto a B, sí es lo que nos aparece ahí. Acá nos aparece multiplicado por 100, pero es por la escala. Perfecto. Entonces ya aplicamos la división, esa división entre el vector posición, y obtenemos omega 5. Vean, omega 5 es igual a 0.3823, etcétera, radianes sobre segundo. Lo mismo pueden hacer ustedes con omega 3 y omega 6. Omega 3, ¿a qué barra pertenece? Pertenece a la barra A3, a esta barra que estoy seleccionando. Entonces la velocidad, ¿cuál va a ser? Velocidad de C con respecto a entre lo que mida la barra. Eso me va a dar omega 3. Y finalmente omega 6 es esta barra, está referida a esta barra, pero A6 ¿cuánto mide? Pues A6 simplemente me voy para acá, mide 4 pulgadas, y la velocidad de D absoluta, ¿cuánto mide? Pues ya la medimos de nuestro polígono, eso es lo importante de este método. Mido esta línea que estoy seleccionando y esa línea es velocidad de D. La divido entre la magnitud de lo que medía la barra que ahorita vimos en pantalla y obtendría omega 6. Y así es como calculamos la velocidad de un mecanismo de dos lazos. Ahora nada más ya para finalizar el video y no hacerlo muy largo, ¿cómo sería de un 4 barras, por ejemplo? Pues muy simple, vamos a platicarlo nada más. En la barra 2 conocemos todo, porque también conoceríamos omega 2. Es decir, su velocidad angular. Calculamos velocidad del punto A. Vean otra vez los pasos. Paso 1, la velocidad de un punto que yo ya conozca, de A. Una simple línea con su orientación. ¿A qué orientación iría, por ejemplo, en el 4 barras? Pues perpendicular a esta línea. La magnitud ya la conozco porque ya la calculé, así como les comento, y perpendicular a esta línea. Ok. Después de la velocidad del punto B con respecto a A, no lo conozco la magnitud, pero sí la dirección. ¿Qué dirección es? Perpendicular a esta barra. La velocidad de B ahora con respecto al punto fijo O4, es decir, va a ser una velocidad absoluta, no la conozco. Y es más, vamos a trazarlo rápidamente. Así sin magnitudes, ustedes ya lo hacen con sus respectivas magnitudes, pero vamos a ver cómo sería. Sería primero una velocidad perpendicular a esta. Supongamos que era de esa magnitud y que lo hicimos bien. Es decir, que era omega 1 por esa distancia, ¿no? Vale. Y nuestro origen evidentemente va a estar aquí. Ahora, una velocidad de B con respecto a A. No conozco la magnitud, pero sí la dirección. La dirección es esta, perpendicular a esa barra. Desplazamos y en este caso me quedaría aquí. Vamos a mover este polígono
Y ahora perpendicular a la barra 4. Ok, por ahí no me salió muy bien. Vamos a seleccionar por aquí. ¿Dónde es perpendicular? Aquí. Y desplazamos. ¿Dónde la vamos a poner? Donde finalizó el otro vector y tiene que quedar bien. Ah, ok, vale. ¿Por qué no me quedó bien? Muy sencillo. Esta barra, aquí donde esta línea debería finalizar en el origen. O bien, iniciar en el origen y finalizar aquí, donde finaliza esa barra. ¿Por qué no me cerró el polígono? Pues porque no le di la velocidad inicial, la magnitud que debería ser. ¿Por qué? Porque no es un ejemplo numérico que estoy haciendo. Solamente estoy mostrando el procedimiento. Y así de simple, ya tendríamos todo el polígono, que en realidad sería un simple triángulo, por ser tan sencillo. Cualquier duda, comentario de todo el procedimiento, sé que fue un poco largo, pero lo quería hacer detallado, por favor en la caja de comentarios. Y también si me equivoqué en algún paso, que no creo, porque ya estaba comprobado, es decir, esto lo obtuve ya de un PDF formal con todos sus resultados, también pueden comentar. Y sería todo.